Capítulo 1. El choque. David Edwards no era ajeno al vasto vacío del espacio. Como explorador experimentado, se había enfrentado a territorios inexplorados, esquivó tormentas de meteoritos y maniobró a través de anomalías gravitacionales, pero nada lo preparó para el inesperado fallo del sistema que provocó que su nave, la Phoenix, se descontrolara en un abrir y cerrar de ojos. David se encontró precipitándose hacia la superficie de un denso y desconocido planeta selvático. El sonido de las alarmas resonó en sus oídos y el traqueteo de toda la nave a su alrededor eran los únicos indicadores de su inminente destrucción. Momentos antes del inevitable choque, David logró activar los propulsores de emergencia que ralentizaron el descenso de la nave. Sin embargo, el impacto fue violento. Los árboles se partieron como ramitas, el suelo se estremeció y la Phoenix patinó hasta detenerse en medio de una nube de tierra y humo. Cuando el polvo se asentó, el mundo de David se volvió negro. Se despertó sobresaltado, su visión se volvió borrosa y su cuerpo le dolía. Aterrizaje brusco. Una rápida mirada a su alrededor le dijo que su nave no tenía posibilidad de reparación. Su alguna vez elegante marco plateado ahora era un retorcido naufragio de metal solo, desorientado y varado en un planeta desconocido. Tomó los suministros que pudo, un equipo de supervivencia. Una pistola láser con carga limitada, una linterna y un dispositivo traductor que esperaba que todavía funcionara. Salió de la nave sintiendo el peso de la jungla alienígena, humedad opresiva. El aire era espeso, lleno del olor a musgo y los gritos distantes de criaturas invisibles. La flora era vibrante y alienígena. Árboles imponentes con hojas violetas, flores bioluminiscentes que pulsaban suavemente en las sombras y vides que parecían contraerse con su aproximación. A pesar de la atmósfera desconcertante, David sabía que tenía que moverse. Quedarse cerca del lugar del accidente era demasiado arriesgado. Con el traductor atado a su cinturón y su pistola en la mano, se abrió camino en la jungla con la esperanza de encontrar señales de civilización o al menos un lugar seguro para acampar. Pasaron las horas y la jungla solo parecía volverse más densa la oscuridad. Bajo el dosel casi lo tragaba por completo. No fue hasta que llegó a un... Claro que vio la primera señal de vida inteligente. Tótem hecho de huesos, plumas y símbolos extraños. De pie como un centinela antes de que pudiera investigar un sonido susurrante, captó su atención. Y en un borrón de movimiento, una figura emergió del follaje. Una mujer alta, musculosa y cubierta de pintura de guerra, lo miró fijamente con ojos amarillos penetrantes. Su piel era de un profundo tono esmeralda y su cabello espeso y salvaje caía en trenzas sobre sus hombros. David levantó las manos en un gesto de paz, pero antes de que pudiera hablar, más figuras descubiertas de las sombras, cada más imponente que la anterior, se movían con gracia depredadora, rodeándolo con armas hechas de hueso afilado y metal. Su traductor emitió un pitido tratando de decodificar el lenguaje rápido gutural que hablaban. Sin embargo, una palabra se escuchó claramente: el forastero. David trató de explicar su situación, pero sus palabras parecieron caer en oídos sordos. Con un movimiento rápido, la mujer, que parecía ser su líder, le apuntó con su lanza y gritó una orden. En segundos, lo agarraron, atándole las muñecas y arrastrándolas a través de la jungla. David marchó durante horas exhausto y maltratado hasta que llegaron a su destino. Una aldea en expansión escondida en lo profundo del corazón de la jungla. La aldea no se parecía a nada que hubiera visto. Grandes cabañas de madera construidas en los árboles conectados por puentes de cuerdas, con fuegos ardiendo en enormes pozos de arcilla debajo. Era una sociedad tribal primitiva pero poderosa, y estaba claro que estas mujeres eran la fuerza dominante. Aquí su líder empujó a David a una gran estructura similar a una jaula en el centro de la aldea durante los siguientes días. Lo mantuvieron allí sin ofrecerle comida ni agua, solo observándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. Se enteró de que la tribu se llamaba a sí misma los Sat y su líder. La feroz mujer que lo había capturado era conocida como Lura. Su autoridad era incuestionable
y la vio a menudo hablando con los otros guerreros en voz baja y haciendo gestos hacia él con sospecha. La situación de David era terrible. Estaba solo, cautivo y a merced de una tribu que claramente lo veía como una amenaza o peor aún. Necesitaba encontrar una manera de comunicarse para demostrar que no les quería hacer daño. Pero el tiempo se estaba agotando cada día que su fuerza menguaba, y cada noche escuchaba los inquietantes sonidos de los tambores resonando por el pueblo como si señalaran un destino que no quería imaginar. Entonces, en la cuarta noche, Lura se acercó a su jaula sola. Su rostro era solemne. Sus ojos brillaban con una extraña intensidad. Sostenía una espada en su mano y el corazón de David latía con fuerza. Era este el final. Pero en lugar de atacar, cortó las cuerdas que lo ataban y habló y dijo palabras rotas y forzadas que su traductor apenas logró interpretar. «Demuestra tu fuerza», dijo con su expresión. «Severo, o servirás a la tribu para siempre». David no entendía completamente lo que quería decir, pero sabía que no tenía otra opción. Su supervivencia dependía de ello. Capítulo 2. Prueba por la fuerza. La mañana amaneció con el sonido de los tambores resonando por el pueblo. El desafío de acechar todavía resonaba en la mente de David. Cualquiera que fuera esta prueba, era su única oportunidad de demostrar su valía o enfrentar una vida de servidumbre o peor. Todo el pueblo parecía cobrar vida con mujeres, adornados con armadura ceremonial, reuniéndose alrededor de una gran arena circular en el centro del pueblo. Sus ojos eran una gran expectación en el aire. David se debilitó por días de encarcelamiento. Se paró al borde de la arena sintiendo el peso de cientos de ojos sobre él. Sabía que esto no era simplemente una prueba de fuerza física, era una prueba de su espíritu, su determinación y su habilidad para adaptarse a un mundo que no era nada como el suyo. Los guerreros Z eran formidables. Cada mujer de casi 7 pies de altura, con músculos perfeccionados a través de años de supervivencia en la dura jungla. El traductor de David zumbó con actividad luchando por darle sentido a la rápida conversación que sucedió a su alrededor, captó fragmentos. ¿Sobrevivirá? ¿Se puede confiar en él? ¿Es digno antes de tener tiempo para pensar? Lura dio un paso adelante, sosteniendo una larga espada curva en una mano y un bastón en la otra. Habló claramente su mirada. Nunca dejó la de David. «Lucharás», dijo su voz, llevando el peso de la autoridad. «Si ganas, gánate nuestro respeto. Si pierdes, sírvanos». David tragó saliva con fuerza, sintiendo la gravedad del momento. Su cuerpo adolorido. Su mente estaba nublada, pero no tenía intención de rendirse. Esta era su oportunidad. Cualquiera que fuera la prueba que implicara, la enfrentaría de frente, sabiendo que su supervivencia y tal vez su libertad dependían del resultado. Lura le arrojó el bastón, y David lo atrapó con una firmeza sorprendente. A pesar de su cansancio, la hoja curva permaneció en su mano mientras ella dio un paso atrás, dando espacio para preparar la multitud de guerreros. Z se cerró formando un círculo alrededor de la arena, sus rostros pintados con feroz anticipación. El desafío era claro. Él tendría que vencer a Lura, la guerrera más formidable de la tribu, en una competencia de fuerza y habilidad. El entrenamiento de David como explorador le había enseñado a mantener la calma bajo presión. Respiró profundamente, sintiendo la madera sólida y fría del bastón en su agarre. No tenía ilusiones. Lura era más fuerte, más rápida y mucho más experimentada en combate que él, pero era ingenioso y tenía una mente rápida. Necesitaba usar cada ventaja que tenía, incluso el terreno. Con un grito de arrepentimiento, Lura se abalanzó sobre él. Su espada se convirtió en un borrón de movimiento. David apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando el bastón para bloquear el golpe. La fuerza del golpe reverberó a través de sus brazos y se tambaleó hacia atrás. Su equilibrio casi cede, pero se mantiene firme. Giró el bastón y empujó su espada hacia un lado. Lurk entrecerró los ojos y volvió a atacar más rápido esta vez. Sus movimientos eran fluidos y mortales. David paró y esquivó usando el bastón para desviar sus ataques. Sabía que no podía igualar su fuerza, así que confió en su agilidad y tiempo, lo que la obligó a extenderse demasiado.
con desmayos rápidos. La multitud murmuró impresionada por su inesperada resistencia. La expresión de Lurk cambió del desdén al respeto a regañadientes mientras ella presionaba su asalto. Sus golpes se volvieron más calculados. Se movieron en una danza mortal dando vueltas en la arena. David. La respiración se le vino entrecortada con jadeos. El sudor le corría por la cara, pero se negaba a soltarlo. Podía sentir que su cuerpo llegaba a sus límites, pero sabía que también estaba agotando a Lura. Con cada choque sus ataques se volvieron menos agresivos y sintió una ligera vacilación en sus movimientos. Una señal de que ella lo estaba evaluando, probando su determinación, y entonces vio su oportunidad cuando Lura se lanzó hacia adelante con un poderoso golpe que David esquivó y bajó el bastón en un arco barrendero para atraparla detrás de la rodilla. Ella se tambaleó momentáneamente perdiendo el equilibrio y él aprovechó la oportunidad para lanzar un fuerte golpe en sus costillas con el bastón. Lura gruñó, sus ojos brillando con sorpresa y placer mientras giraba su espada cortando el aire con inteligencia mortal. Pero David estaba listo. Se agachó impidiendo el corte y barrió su bastón hacia arriba agarrando su muñeca y forzando a que la espada se le cayera al suelo, y por un momento ambos se quedaron congelados. David con el bastón apuntando a su pecho y Lura mirándolo con una mezcla de sorpresa y admiración. Un murmullo recorrió la multitud y los labios de Lurk se curvaron en una sonrisa. Ella levantó sus manos en un gesto de rendición. Su voz tenía un dejo de aprobación mientras hablaba. «Has demostrado tu valía terrícola». La multitud estalló en vítores, y David, exhausto pero triunfante, bajó el bastón. Había sobrevivido a la prueba Lurk, respeto por más que se lo había ganado a regañadientes, pero sabía que esto era solo el comienzo. Capítulo 3. La carga del liderazgo. Habían pasado semanas desde que David había ganado su lugar entre los sí y el peso de su nueva posición comenzaba a presionarlo. La transformación de prisionero a guerrero no había sido fácil. Fácil, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Ya no estaba simplemente probando su propio valor, ahora se enfrentaba a la tarea de liderar y asegurar la supervivencia de una tribu entera. Los Ri le habían mostrado una hospitalidad inesperada. Después de la prueba, le enseñaron sus maneras, rompiendo lentamente las barreras que lo separaban de ellos. Aprendió a navegar por la jungla, dominando las habilidades de sigilo y supervivencia necesarias para prosperar en una tierra que parecía decidida a devorar a los incautos. Se entrenó con los guerreros, aprendiendo sus técnicas de combate, brutales, eficientes y perfectamente adecuadas a los peligros de su mundo. Lurker permaneció en el centro de su entrenamiento. Su intensa mirada nunca lo dejó bajo su guía. Se volvió competente con sus armas, lanzas, arcos y los mortales espadas curvas que ellos preferían. Se encontró confiando en menos y menos en la tecnología que había rescatado de su nave, su instinto agudizándose para igualar a los Cetes, pero las luchas de la tribu iban más allá de la simple supervivencia. Una noche, se reunió alrededor del fuego central bajo un cielo vivo con extrañas constelaciones arremolinadas. Lura finalmente reveló la verdad sobre la difícil situación de los Zeta. Su territorio, una vez fértil y abundante, estaba cambiando. Tormentas fuera de temporada devastaban sus terrenos de caza y la presa de la que dependían se estaba regresando. Escasamente algunos de su gente habían comenzado a cuestionar el liderazgo de Lurk, susurrando que sus tradiciones les habían fallado. «Estamos atrapados entre las viejas formas y las nuevas», dijo Lura en voz baja, su voz apenas audible. Sobre el fuego crepitante, su rostro iluminado por las llamas cambiantes, estaba tenso por la frustración y la preocupación. Que necesitamos a alguien que pueda ver lo que nosotros no podemos, que pueda cerrar la brecha entre nuestro pasado y el futuro. David guardó silencio, las implicaciones tácitas asentándose pesadamente en su pecho. Era la razón por la que lo habían mantenido con vida, por la que lo habían desafiado. En primer lugar, él era el forastero, el que veía las cosas de manera diferente, pero también era
su esperanza, su última oportunidad de encontrar un camino hacia adelante en un mundo que parecía estar siguiente escapándose de ellos. Los días vieron a David empujado a un papel que nunca esperó. Se convirtió no solo en un guerrero, sino en un asesor sugiriendo cambios en los patrones de caza, proponiendo estrategias para lidiar con el clima impredecible, e incluso enseñándoles principios básicos de tecnología, de supervivencia, pequeños dispositivos que manejan reparar de su barco en ruinas. Algunos de la tribu aceptaron su guía con cauteloso optimismo. Otros más resistentes al cambio lo veían con sospecha. Lura siguió siendo su partidario más fuerte, pero sabía que incluso su paciencia tenía límites. Las presiones del liderazgo pesaban sobre ella mucho, y David, a menudo, veía el precio que esto le cobraba su rostro, tenso por la preocupación, sus hombros encorvados por el agotamiento, tratado de aliviar la carga, pero podía sentir la tensión del edificio en el aire. Algo tuvo que ceder. Entonces, llegó el día en que los exploradores Sri regresaron de una misión con malas noticias. Llegó la tribu rival. Los Raker habían sido citados moviéndose a lo largo de la frontera norte. Los Ser eran conocidos por su brutalidad, un clan guerrero que había codiciado durante mucho tiempo. Las tierras Zeta eran más grandes, mejor equipadas y despiadados en sus métodos, y habían tomado nota de la vulnerabilidad percibida de los Zeta. Los susurros entre los guerreros se hicieron más fuertes. Algunos incluso hablaron de huir para evitar una confrontación que creían que no podían ganar. David estaba en el borde de la aldea, mirando fijamente a la densa jungla donde los Zeta se película como sombras. Sabía que correr no era una opción. Si los Zeta se dispersaban, los perseguirían eliminados, uno por uno. Necesitaban permanecer juntos para luchar y demostrar su fuerza, pero primero tenían que creer en sí mismos. Esa noche, alrededor del fuego central, él habló a la tribu. Sus palabras no eran elocuentes, no era una ordenanza, pero eran honestas. Habló de su viaje, de cómo había llegado a ver la fuerza y la resiliencia de los Zeta, del coraje que presenciado en sus guerreros y cazadores. Les dijo que no eran tan débiles como creían, que tenían el poder de defender su hogar si se mantenían. Unidos han sobrevivido en esta jungla por generaciones, dijo su voz, transmitiéndose sobre las llamas crepitantes. Han enfrentado peligros que llevarían a otros a la desesperación. He visto su coraje, su espíritu, y creo que eres más fuerte que cualquiera que te desafíe la soja. Un forastero. Sí, pero estoy contigo y juntos podemos proteger esta tierra. La tribu estaba en silencio, sus rostros iluminados por la luz parpadeante. Los ojos de acecho estaban fijos en los suyos, y pudo ver el peso de sus palabras reflejadas en ellos. Por un momento temía haber fallado, miedo de que sus extrañas formas y perspectiva desconocido no fueron suficientes para influirlos. Entonces lentamente acechador se puso de pie. Ella levantó su lanza por encima de su cabeza, rostro una máscara de feroz determinación. ¡Somos! Sad gritó, su voz resonando en todo el pueblo. ¡No corremos! ¡Luchamos! La multitud estalló, guerreros golpeando sus armas contra el suelo. Su canto se hizo más fuerte hasta que sacudió el aire mismo. David sintió una oleada de orgullo. Había encendido algo dentro de ellos, algo que había estado enterrado bajo el miedo y la duda. Estaban listos para enfrentar la amenaza que se cernía en la jungla, y él sabía que tenía para liderarlos. El entrenamiento se volvió implacable en los días que siguió a David. Les enseñó nuevas formaciones, cómo usar el terreno a su favor, cómo poner trampas que ralentizarían a los guerreros Raker. Más grandes los animó a adaptar sus técnicas de caza al combate, a usar la velocidad y la astucia en lugar de la fuerza pura. La tribu se transformó ante sus ojos. Su confianza crecía con cada día que pasaba, pero los Raker no estaban inactivos mientras se preparaban para la inevitable confrontación. Los informes de los exploradores
Racker indagando más profundamente en el territorio Sri, se hicieron más frecuentes, las tensiones aumentaron, y David se encontró en el medio de todo esto, mediando disputas, tranquilizando a los nerviosos y conduciendo a los guerreros. A perfeccionar sus estrategias era un papel que nunca había imaginado, pero lo calculado con una determinación que lo resolver, incluso a él mismo. Finalmente llegó el día en que los Racker se habían trasladado a la tierra Set. Una columna de guerreros avanzando con la intención de conquistar David estaba al frente de la asamblea Sad. Sintió la carga eléctrica de anticipación. Lura estaba a su lado. Su expresión era feroz e inquebrantable. Los guerreros que los rodeaban estaban en silencio. Sus ojos estaban fijos en la jungla que tenían al frente. David levantó la mano en señal de detenerse y esperaron. Esperaron hasta que los Racker estuvieron dentro del alcance, hasta que la tensión en el aire fue casi insoportable. Luego, con un solo grito, dio la orden y los Zetas se movieron como la Fuerza Unida 1A. Rápidamente y mortalmente cargaron hacia adelante para encontrarse con su enemigo. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Fue un caos crudo y brutal. Los sonidos de armas chocando y los gritos de furia llenaron el aire. David luchó con todo lo que tenía, liderando la carga. Las técnicas que les había enseñado se entrelazaron en una danza mortal de supervivencia mientras se enfrentaba con un guerrero Racker. La comprensión lo tocó. Ya no estaba luchando solo por sí mismo. Estaba luchando por los Sad, por las personas que lo habían aceptado, que le habían dado un hogar cuando él no tenía ninguno. Él luchó por Lura, que había confiado en él cuando nadie más lo haría, y por el futuro de una tribu que estaba al borde de la extinción. La batalla continuó y el resultado permaneció incierto. Capítulo 4. La B. Batalla por la supervivencia. La jungla estaba viva con el choque de espadas, la grieta, de lanzas y los gritos de los guerreros que luchaban por su propia supervivencia. Los Sad se movieron con una rapidez y ferocidad que desafiaban su menor número usando el terreno y las tácticas que David les había enseñado a Harry. La fuerza de Racker más grande atacaron desde las sombras, se fundió en el follaje y puso trampas que convirtieron la espesa jungla en un laberinto mortal. David estaba en el corazón de la batalla. Su cuerpo se movía por instinto parando un golpe de un guerrero de 1900 Racker que le doblaba en tamaño, girando su lanza para atrapar la muñeca del hombre más grande y hacerle perder el equilibrio. Un destello de movimiento le llamó la atención y se agachó justo a tiempo para evitar el corte de una espada, contraatacando con una patada rápida que envió al atacante al suelo. Los Zetas se estaban manteniendo firmes, pero la gran cantidad de Racker era abrumadora y podía sentir que la marea de la batalla comenzaba a cambiar. Fue entonces cuando escuchó a Lurk Battle Cry y un inconfundible rugido que cortó el ruido como una espada. Ella cargó en el centro de la pelea, su lanza brillando en la tenue luz, reuniendo a sus guerreros con una exhibición de fuerza y coraje que reavivó sus espíritus al verla en acción feroz e inquebrantable. David sintió una oleada de determinación. Este era su hogar, y no lo rendirían sin luchar. Pero los Rackers eran implacables, y su líder, un guerrero enorme, cubierto de cicatrices rituales, avanzó con una furia resuelta. Se abrió camino a través de las líneas Z, sus ojos fijos en David, reconociéndolo claramente como el forastero que había alterado el equilibrio de poder. La aproximación de los líderes de los Rackers fue como una avalancha imparable impulsado por fuerza bruta y rabia. David enfrentó la carga de frente. Su corazón latía con fuerza mientras encadenaba armas con la imponente figura. La fuerza del líder de los Rackers no se parecía a nada que hubiera enfrentado jamás. Cada golpe lo hacía retroceder paso a paso. El sudor goteaba por su rostro, sus músculos ardían y su respiración se convertía en jadeos entrecortados. Sabía que no podía igualar el poder del líder, así que se concentró en la agilidad, esquivando y desviando esperando una apertura. El líder de los Rackers gruñó sus ataques, volviéndose más frenético, mientras intentaba aplastar al forastero que se atrevía a interponerse en su camino. David apenas logró esquivar un golpe devastador. Sintió el silbido del aire en su oído y devolvió el golpe.
Asestarle un golpe de refilón al líder en el lado, pero no fue suficiente para frenarlo. Se rodearon en un baile mortal. La batalla se desvaneció en el fondo como si el mundo se hubiera reducido a esta confrontación final justo cuando parecía que la furia de los líderes de los Rackers lo abrumaría. David vio su oportunidad. El líder levantó su arma, alto exponiendo un pequeño hueco en sus defensas. Sin dudarlo, David se lanzó hacia adelante y clavó su lanza en el costado expuesto del hombre. Los ojos del líder de los Rackers se abrieron de par en par por la sorpresa. Su cuerpo se estremeció cuando el golpe aterrizó con un rugido de dolor y furia. Atacó una última vez. Su arma alcanzó a David en el hombro en un arco salvaje. El dolor explotó a través del brazo de David, pero apretó los dientes y se aferró, retorciendo la lanza más profundamente, hasta que la fuerza del líder de los Rackers se agotó con un último jadeo destructivo. El enorme guerrero cayó de rodillas y luego colapsó, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo. La batalla pareció congelarse. Ambos bandos aturdidos por la muerte arrepentida del líder de los Rockers, por un breve momento agonizante, nadie se movió. Luego la voz de Lurk sonó feroz e inquebrantable mientras levantaba su lanza ensangrentada por encima de su cabeza. Los síes se mantienen victoriosos, gritaron, y los guerreros a su alrededor hicieron eco del grito. Sus voces se elevaron en un rugido triunfante. Los Rackers, restantes sin líder y desorientados, se rompieron y huyeron a la jungla. Su moral se hizo añicos. Los Z no los persiguieron, habían ganado, pero no fue una victoria nacida de la sed de sangre, era una victoria de supervivencia, de defensor su hogar y su forma de vida contra adversidades abrumadoras. David cayó sobre una rodilla con el pecho hinchado mientras la adrenalina se drenaba de su cuerpo dejándolo exhausto y dolorido. Lura estaba a su lado en un instante. Su expresión era ilegible. Mientras lo miraba por un momento, él pensó ver un destello de algo más. Suave en sus ojos, gratitud tal vez, o admiración. Entonces ella le ofreció su mano y él la tomó permitiéndole, para ponerlo de pie, Epil. Un nuevo comienzo. Los días que siguieron a la batalla fueron un borrón de recuperación y reconstrucción. Los Sat lamentaron sus pérdidas, pero celebraron su supervivencia, y David se encontró en el centro de una transformación que se expande por la tribu. La victoria había solidificado su lugar entre ellos, no solo como un extraño que había demostrado su valía, sino como un líder que les había dado esperanza cuando todo parecía perdido. Pasaron esos días ayudando a atender a los heridos, fortificando la aldea y compartiendo el conocimiento que tenía sobre renacimiento y adaptación. Los Sat, a su vez, comenzaron a enseñarle sus secretos más profundos, la antigua tradición de la jungla, que solo a los más confiables se les permitiría conocer. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte y él sentí una extraña sensación de pertenencia que nunca antes había conocido. Lura permaneció como una presencia constante a su lado. Su relación había evolucionado en algo que desafiaba las etiquetas simples. Había una confianza y respeto entre ellos que trascendía los límites de sus respectivos mundos. Ella seguía siendo la feroz líder de los Sri y él seguía siendo el forastero que había llegado a ellos de la manera más improbable, pero juntos habían forjado algo nuevo. Una noche, mientras estaban sentados juntos junto al fuego central, Lura habló en voz baja, su mirada distante. La jungla siempre ha sido nuestro mayor aliado y nuestro mayor enemigo. Dijo que nos ha quitado mucho, pero también nos ha dado fuerza. No eras de este mundo, pero te convertiste en parte de él y por eso somos más fuertes. David la miró, sintiendo el peso de sus palabras. Había llegado a este mundo por accidente. Un explorador perdido que se estrelló en un mundo que nunca había sabido que existía. Pero ahora ya no estaba perdido. Había encontrado un propósito, un pueblo y un futuro que nunca había imaginado. Sabía que se quedaría, que continuaría luchando por la vida que habían construido. Juntos, la jungla seguía siendo tan peligrosa e impredecible como siempre, pero era su hogar
y no lo harían. Se enfrentaron sus desafíos juntos. Habían sobrevivido a la prueba de fuerza, la batalla por la supervivencia y al hacerlo, habían forjado un vínculo que no se rompería fácilmente mientras las estrellas brillaban sobre ellos en el cielo alienígena. David sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Había llegado a este mundo como un extraño, pero se había convertido en algo más. Un protector, un líder, y una parte de la tribu que lo había aceptado como uno de los suyos y sabía que lo que fuera que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. Los Zeta no solo habían encontrado una nueva forma de sobrevivir, habían encontrado una forma de conducir, y David estaba decidido a verlos florecer en el corazón de la jungla que una vez había parecido tan hostil e implacable. Le había pedido que sirviera o muriera. Había elegido servir y al hacerlo había encontrado una vida que valía la pena vivir.